es por una necesidad económica, sino prácticamente es como una necesidad espiritual que Europa necesita, y tú eres llamado para predicar las buenas nuevas en este continente. Ahora, ensancha tu tienda. Ensancha tu tienda. Estos son temas muy interesantes en la cual vamos a darle un énfasis acerca de lo que es la misión, pero también vamos a darle en cierta manera algo espiritual para cada uno de nosotros, para que nuestra fe, nuestra relación con Dios sea más eficaz. Y nada, como texto de referencia, Señor, pero antes una pequeña oración. Amado Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este momento. Te doy gracias, Señor, por las personas que van a escuchar este mensaje. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que toques los corazones de las personas. Espíritu Santo de Dios, tú escudriñas lo más profundo de nuestros corazones. Y ahora te pedimos, Señor, te pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, muévete en mi vida y muévete en la vida de las personas que van a escuchar este mensaje. Muy bien, dice ensancha, ensancha tu tienda. Ensancha tu tienda. Isaías 54, versículos 2, 3, 5 dice: ensancha el sitio de tu tienda. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no sea escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Versículo 3 dice: ¿por qué te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda? Y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. ¿Por qué tu marido es tu hacedor? Jehová de los ejércitos es su nombre, y su Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Wow, este capítulo es muy, pero muy interesante y a la vez es muy profundo. Vemos entre los dos capítulos magistrales del profeta Isaías, vemos que el capítulo 53, que todos nosotros conocemos, trata del sufrimiento vicario del Mesías. Y el 55, que invita a todos a acercarse a la mesa gratuita de la bondad del Señor. Pero aquí nos encontramos con el capítulo 54 y con estos versículos que que hemos estado leyendo, en el cual tienen un significado muy, pero muy profundo, un significado misionero muy especial para nuestros días. Ahora voy a citar a una persona muy interesante. Es Guillermo Carrey. Hace unos 200 años que él usó en Inglaterra este mismo pasaje bíblico, Isaías 54, en su famoso sermón y documento titulado Una indagación acerca de la obligación del cristiano de usar medios para la conversión de los paganos. Esto es muy interesante. Esto generó un tremendo despertar y llegó a convertirse en cierta manera el padre de las misiones. Yo quiero que tomes una idea ahora mismo, que nosotros somos en cierta manera representantes de Dios. ¿Por qué? Porque estamos yendo a anunciar las buenas nuevas. Ese es el propósito de cada uno de nosotros, ya que estaremos en cierta manera obedeciendo al Dios, obedeciendo al mandato de Dios
que es para cada uno de nosotros. Usando una ilustración sobre el mandato de Dios, aquí en Isaías 54, hace una ilustración típica de los beduinos del desierto que viven, dice, en tiendas o carpas. Dice el Señor en el versículo 2 que su pueblo debía ensanchar, debía extenderse, debía alargarse la tienda de su habitación en el lugar de su diario vivir. Para eso debían tener en cuenta 4 cosas. Yo quiero que ahora mismo te imagines que estás en un desierto, te imagines que estás bajo una tienda que es tu habitación, y prácticamente esa habitación se te hace pequeña y necesitas tú ampliar la habitación, alargar la habitación, hacer que esa habitación sea más grande, ¿no? Yo creo que ahora mismo tú te imagines esta escena. Y hay aquí 4 cosas muy importantes cuando hablamos de ensanchar, y lo podemos relacionar a 4 situaciones espirituales que el ser humano, que el cristiano necesitamos nosotros hacer. Ensancharnos como iglesia de Cristo, ensancharnos como cuerpo de Cristo. Dice el tamaño del terreno es el sitio donde nosotros estamos. Muchas veces nosotros nos estancamos como una iglesia local, una iglesia pequeñita, y pensamos que todo nuestro mundo, todo está en base a ese lugar pequeño. Pero yo quiero decirte esta noche que prácticamente tú abras tu corazón, abras tu mente y veas que ese lugar, esa tienda, que puede ser tu casa, que puede ser tu iglesia local, es necesario que se ensanche, que se alargue, que crezca, que se expanda el sitio. Ahora habla también, dice, de las paredes y el techo. Y esto sería en cierta manera las cortinas de la tienda. Muchas veces nosotros, cuando hablamos de paredes y el techo, nosotros nos hacemos a nosotros mismos pequeños, porque nuestro pensamiento está limitado. Nosotros mismos construimos murallas acerca de nuestra relación con Dios, nuestra relación con el prójimo o nuestra relación con el mundo. Nosotros mismos construimos paredes que nos limitan una acción determinada. Pero aquí yo quiero que tú veas que el Señor nos está diciendo que nosotros nos expandamos, y para eso debemos de derribar esas paredes, derribar esos argumentos y hacerlos más grandes. También aquí habla de este pasaje sobre los tensiones, que son las cuerdas. Para nosotros expandirnos es necesario que las cuerdas también sean alargadas. Esto es muy importante. Todo este capítulo 54 de Isaías los estamos en cierta manera dando esa interpretación a la cual el Señor dice que la tienda, tu habitación, se expanda. Y nuevamente digo que la habitación es tu iglesia, es tu casa. Lo puedes relacionar en estas 2 formas. Ahora, ¿qué es lo que se necesita para expandir? Y esto es muy importante. ¿Qué es lo que se necesita para ampliarnos? Y necesitamos nosotros que el refuerzo de las estacas, el refuerzo, que nosotros realmente pongamos las estacas más profundas. ¿Y esto qué significa? Que nosotros realmente nuestra doctrina sea más profunda, sea más eficiente. Iglesia que quiera expandirse, pero no tenga una doctrina profunda, prácticamente va a ser una iglesia que va a estar así, débil, que cualquier viento
cualquier viento de doctrina, cualquier viento lluvia de doctrina, esa casa, esa tienda, esa habitación prácticamente se puede venir abajo. Entonces, cuando el Señor habla de que nosotros extendamos nuestra tienda, tenemos que tomar 4 cosas importantes. Hemos dicho el sitio, las cortinas, las cuerdas, y ahora hablamos de la estaca, que lo podemos relacionar a la doctrina que cada iglesia, que cada uno de nosotros deberíamos tener. Dice el mandato de reforzar. Esto es muy importante. Las estacas debían reforzarse, y es la palabra de Dios. Dice que para agrandar la tienda se debe reforzar, se debe asegurar, se debe expandir. Para una expansión con éxito es necesario que las estacas, que la doctrina esté bien profunda en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque no se trata de extenderse, sino de reforzar primeramente las estacas, clavándolas a mayor profundidad. Aquí hay otro mandato en la cual el capítulo 54 nos habla de Isaías. Es el mandato de la generosidad. Esto es muy interesante. Dice la palabra, dice, no sea escasa. La palabra dice, no sea escasa. Siempre hay la posibilidad de que por cautela, prudencia, inseguridad ante lo desconocido, nos quedemos atrás en el emprender nuevos proyectos. Y esto es muy interesante. Muchas veces nosotros no solo tenemos situaciones de, como dije, que tenemos muros construidos por nuestro propio pensamiento, sino nosotros tenemos miedo, temor. ¿A qué? Al fracaso. Y anticipadamente nosotros nos estamos poniendo situaciones difíciles, nos estamos poniendo pensamientos que no vamos a poder extendernos. O si nosotros queremos emprender algo, nosotros ponemos ahí nuestra incredulidad, en la cual hace que nosotros vamos a fracasar. Por eso es necesario, cuando la palabra de Dios dice no sea escasa, que nosotros realmente invirtamos en el reino de los cielos. O si tú quieres emprender un negocio, es necesario que tú lo hagas con todo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos primeramente a un Dios, el Todopoderoso, que sabemos que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra, nos va a dar esa sabiduría que nosotros necesitamos para emprender, no solamente en el ámbito espiritual, sino también en el ámbito social, como padre, como familia, o como pastor, o como creyente, o como lo que fuese. No tengamos miedo a los nuevos proyectos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios definitivamente grande y poderoso. No seamos mezquinos. Porque cuando somos mezquinos, estamos prácticamente reduciendo nuestra capacidad. Estamos reduciendo esa fe. Porque nosotros pensamos más en los problemas que en los beneficios. Carey expresó hace 200 años, dice, esperar grandes cosas de Dios, emprender grandes cosas para Dios, no nos quedemos cortos. Nosotros debemos de esperar grandes cosas en Dios. Pero para que nosotros emprendamos, necesitamos esa acción, eso de hacerlo, de consolidarlo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el respaldo de Dios. Nosotros tenemos que ir con fe. Nosotros tenemos que ensanchar nuestra tienda. Nosotros tenemos que expandirnos. Pero tenemos que tener un gran fundamento, que es la palabra de Dios. Ahora vamos a la promesa de Dios. La promesa del avance.
En los versículos que leímos, habla del avance. Dice, luego de ordenar a su pueblo a extenderse, Dios le da la promesa del avance. Qué bueno saber cuando el Señor nos da una orden, nos da una promesa también. Nosotros debemos estar ahí confiados en el Señor, en el cual nos dice, haz esto, pero vas a tener este beneficio. El versículo 3 del 54 dice, te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. No se trata si vamos a crecer. A veces pensamos con nuestra mente humana. Cuando el Señor te dice, te ordena que te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, es un hecho de que tú vas a crecer. Vas a crecer como padre, vas a crecer como hijo, vas a crecer como esposa, vas a crecer como miembro en la iglesia, vas a crecer como pastor, vas a crecer como congregación. ¿Por qué? Porque el Señor te está diciendo, te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Es un mandato, pero ese mandato conlleva una orden. Sí, pero conlleva también el respaldo de Dios que quiere para cada uno de nosotros. Ahora, estamos en nuestros días presenciando uno de los mayores crecimientos de la iglesia. De todos los tiempos, el cristianismo ha dejado de ser solo una religión para los blancos europeos o para los americanos. Ahora mismo vemos el cristianismo cómo está creciendo. Por eso es muy importante que tú, que has emigrado de Latinoamérica a Europa, a España específicamente, tienes que tomar esta palabra, que el Señor te ha traído con un propósito, y ese propósito es de evangelizar a estas naciones. Cuando hablamos de crecimiento del cristianismo, vemos claramente que el mensaje llega a negros, a mulatos, amarillos de piel cobriza, a pigmeos, a altos, a bajos, a regímenes totalitarios. En sí, el Evangelio de Jesucristo es universal. El Evangelio de Jesucristo llega a todo el mundo. Y es este propósito en la cual el Señor te está diciendo esta tarde, ensancha tu tienda, expándete. Vuelvo a decir, tú estás con un propósito en Europa, y ese propósito es de salir a evangelizar. Latinoamérica es un continente muy grande. Latinoamérica es un continente que tiene mucha fe. Hay muchos cristianos, miles de cristianos. Por algo estás en este lugar. La promesa de la toma de posesión. Nosotros tenemos que creer, nosotros tenemos de tener fe, nosotros debemos decir, Señor, estoy aquí porque esta tierra te pertenece. Orar por esta tierra. Orar por tu familia, orar por tu hogar, que nada ni nadie te arrebate. ¿Por qué? Porque tú tienes esa autoridad que solamente Dios da a sus hijos. Vemos que aquí a continuación Dios le da a su pueblo la promesa de la toma de posesión. Dice, tu descendencia heredarán naciones, los pueblos y naciones son herencia de Jehová. Le pertenecen por derecho natural. Él es nuestro creador de toda alma viviente. Cuando hablamos de herencia, no solamente son los hijos consanguíneos, sino también nosotros deberíamos tener
hijos espirituales. Salmo 2:8 dice: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. El Señor te está diciendo: pídeme y te daré la herencia de las naciones. Pero para que nosotros realmente cumplamos el mandato de Dios, nosotros tenemos que tener ese pensamiento misionero, ese pensamiento de ensanchar nuestra tienda, ensanchar nuestra congregación. ¿Pero para qué? Para ir y predicar a esos lugares que nunca escucharon el Evangelio de Jesucristo. Nosotros debemos extendernos, tomar posesión de aquellas tierras y plantar el estandarte de la cruz. ¿Por qué? Porque todo, absolutamente todo, le pertenece al Señor. Si nosotros examinamos aquí, vemos el Islam, el hinduismo, el budismo, el ateísmo. Vemos esos lugares donde realmente necesitan el Evangelio. Ponte a pensar, ¿por qué estás en este lugar? ¿Por qué? No es solamente obtener dinero. No, eso es lo secundario. Estás aquí con ese propósito de predicar a esas personas que nunca escucharon el Evangelio de Jesucristo. Y recuerda, el Señor te dice: expanda tu tienda, ensancha tu tienda, ensancha tu casa, ensancha tu mente, ensancha tu corazón. Este es el propósito de Dios, la misión, el predicar las buenas nuevas a todas las naciones. La promesa del asentamiento, finalmente, la promesa del asentamiento dice, un poquito mal de la garganta. Habitarán entre las ciudades desoladas. ¿Y esto qué significa? Cuando dice el pasaje de Isaías, habitarán en las ciudades desoladas. Esto significa que son esas ciudades están llenos de pecado, de la ignorancia y la opresión prácticamente del demonio, del diablo mismo. Ahora, no es cuestión de que nosotros queramos solamente extendernos, sino debemos conquistar territorio. Nosotros debemos de proclamar el Evangelio, la plantación de una iglesia. Y no solamente eso, sino el afianzamiento de la misma en medio de la sociedad. Debemos ser parte, debemos estar ahí, en medio de esas ciudades desoladas por el pecado, por la inmoralidad. La iglesia tiene que estar en ese lugar. ¿Para qué? Para hacer luz en medio de las tinieblas. ¿Cuál es el propósito final de ensancha tu casa? ¿Cuál es el propósito final de ensancha tu tienda? Que Dios sea invocado en toda la tierra. Por eso tú eres aquí un misionero. Tú estás con un propósito grande aquí en América, aquí en España, No eres menos. Que nadie te menosprecie. Que nadie te haga sentir menos. ¿Por qué? Porque tú has venido con un propósito. Y ese propósito, nuevamente te digo, es venir a predicar el Evangelio a este país desolado. Desolado por el pecado. Desolado por la inmoralidad. Desolado por tantas leyes que van en contra de los mandamientos de Dios. Y es aquí que nosotros debemos de afianzarnos y decir: henme aquí, Señor, envíame a mí.
Pero muchas veces, lamentablemente, nosotros no vemos esta realidad. El latinoamericano aquí en España solamente se centra en hacer dinero, en trabajar. Muchas veces pasando muchas situaciones, sí, difíciles lo hacen, pero se centran solamente en las cosas naturales y no son capaces de ver las cosas espirituales. Ahora voy a contar una historia que es muy interesante. Es sobre 3 albañiles. Dice que 3 albañiles se encontraban en una obra en construcción preparando mezcla con cal, arena y cemento. Y una persona de fuera se les acercó y pregunta a uno de ellos: ¿qué están haciendo? Y el albañil responde: ¿y no ve que estamos revolviendo la mezcla? Luego, dirigiéndose al segundo de los albañiles, le pregunta de igual manera: Señor, ¿qué está haciendo usted? Y estamos levantando la pared, fue la contestación. Y por último, le pregunta al tercero: dígame, buen hombre, ¿qué están haciendo? Levantando la mirada, le respondió: ve, Señor, estamos edificando una catedral. Vemos aquí 3 albañiles trabajando juntos en lo mismo, pero cada uno con una visión, con una mentalidad totalmente diferente. El primero, cuando le hace la pregunta ¿qué están haciendo?, él solamente se centra en lo que estaba haciendo en ese momento, haciendo la mezcla de la arena, del cemento y la cal. Muchas veces nosotros mismos nos centramos ¿en qué? En lo que estamos haciendo ahora mismo. No somos capaces de ver más allá. Solamente vemos nuestra circunstancia, nuestro dolor, nuestra enfermedad, nuestra necesidad, y no somos capaces de ver más allá. Pero vemos que el segundo albañil, cuando le pregunta le hace la misma pregunta, el segundo albañil se centra en terminar el día. Le dice: no, estamos construyendo una pared. Él se centra ¿en qué? En el trabajo de ese día. Y así muchos, un poquito más de fe, avanzamos. Decir: ¿cómo estamos? Bueno, estoy bien, ¿no? Estoy bien. Y aunque esté enfermo, decir: estoy bien, mañana voy a estar bien. Pero vemos el otro albañil que prácticamente le hace la misma pregunta. Pero este albañil, con visión, no solo le da una respuesta muy, pero muy concreta, sino le indica todo el proyecto que iban a tener. Y dice: aquí se va a hacer una catedral. Ahora mismo Dios está construyendo su templo alrededor del mundo. Yo quiero que me pongas atención en esto. Que ahora mismo Dios está construyendo su templo alrededor del mundo. No con ladrillos, como esos albañiles, sino Dios está construyendo con piedras vivas, que son los creyentes redimidos por la sangre de Cristo. Dice: toda raza, tribu, lengua y nación dirán que alabarán el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tú no eres un objeto, tú eres una piedra viva en las manos de Dios. Pero solo tienes que hacer una cosa: creer y ponerte a la brecha. Cuando el número de los escogidos se haya completado, el edificio quedará terminado. La pregunta que te dejo esta tarde es si es esta tu visión. ¿Cuál es tu visión? ¿Por qué estás en este lugar?
¿Cuál es la visión de la iglesia? ¿Qué estamos haciendo a favor de ir a predicar a las naciones? ¿Hacemos misiones en nuestra congregación? ¿Apoyamos misiones en nuestra congregación? Algunos pueden ver solamente una iglesia local, pero otros ven más allá y ven a su barrio o a su ciudad o a su país o al mundo entero, predicando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de Cristo. Esto es ver con visión, pero no mi visión personal, sino la visión de Dios. Porque no olvidemos que Dios quiere ensanchar tu iglesia, ensanchar tu tienda, ensanchar tu casa. Pero hemos visto que para ensanchar nosotros debemos primeramente expandir nuestra mente. Para que sea eficaz, debemos de profundamente clavar las estacas para que nuestra tienda sea estable y no sea movido por ninguna doctrina que venga de afuera, por ningún viento exterior, por ningún problema. Nosotros debemos de ensanchar y debemos también de asegurar, y eso es en las Escrituras. El esfuerzo misionero es grande, es sacrificio, es responsabilidad, es tener visión de Dios. Pero para eso necesitamos capacitación. Necesitamos nosotros capacitarnos para ser un verdadero misionero. Una persona que no sea capacitada, su visión es limitada. Porque nuevamente hemos dicho, para expandirnos debemos primeramente de expandir todo nuestro alrededor, pero más que todo debemos de tener profundidad. La estaca profunda, la estaca segura, que realmente esa casa no salga por los aires. Para ser un buen misionero necesitamos nuevamente capacitación. Para ser un buen padre necesitas tú la capacitación de Dios, el consejo de Dios, que solamente lo da el Espíritu Santo por medio de su palabra. También para expandir tu tienda, para expandirnos, necesitamos la cooperación, que estemos los unos por los otros. Muchas veces queremos emprender algo, pero llegado el momento nos damos cuenta que estamos absolutamente solos. Pero para que una casa sea edificada, necesitamos nuestra ayuda idónea. No podemos el hombre ir solo o la mujer tirar sola, no. Necesitamos nuestra ayuda idónea, trabajar en equipo. Y lo mismo es en la iglesia, lo mismo es en la congregación, que el pastor no puede hacer las cosas solo, que necesita de sus colaboradores. Pero esos colaboradores tienen que tener esta visión en su corazón de poder realmente ayudar, expandir y trabajar para el reino de Dios. Y debemos de tener algo muy importante, que es el enfoque misionero. Esto no se predica, esto no se enseña, esto no se hace ya en las iglesias. No hay un enfoque misionero, no hay esa responsabilidad que dice ir y predicar a todas las naciones. Y con esto quiero terminar, que lastimosamente tenemos que romper muchas situaciones, romper muchos argumentos. Generalmente nosotros estamos acostumbrados al modelo de Dios te bendiga.
El latinoamericano generalmente dice Dios te bendiga. Pero ya está. No hay nada más. El Dios te bendiga no solamente tiene que ser una palabra bonita. El Dios te bendiga debe ir acompañado de acción. Si tú ves a una persona con necesidad, ayúdalo. Si ves a una persona con dolor, ayúdalo. Si ves a una persona con enfermedad, visítalo. Si ves a una persona que no ha ido a tu congregación por X motivos, llámalo. Porque no sabes qué es lo que realmente está pasando a esa persona. El Dios te bendiga solo no sirve de nada. El Dios te bendiga tiene que ir acompañado de una acción. Y esa acción determinará realmente tu compromiso con Dios. Porque uno de los mandamientos es ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros debemos de meditar. Nosotros debemos realmente, si queremos ensanchar nuestra casa, si queremos ensanchar nuestra tienda, nosotros debemos ir paso a paso. Y aquí, el pasaje de Isaías, que os voy a volver a leer, es realmente profundo. Profundo. Isaías 54, capítulo 2, 3, 5 dice: ensancha el sitio de tu tienda. Tu tienda puede ser tu congregación, tu iglesia, tu casa, tu familia. Y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Que tu mente sea amplia. Derriba esos argumentos de escasez. Derriba esos argumentos de pueblo pequeño. Derriba esos argumentos de complejo de inferioridad. Sino créele a Dios. Cuando el Señor dice ensancha tu tienda, te está diciendo no solo una promesa, sino esa promesa va acompañada de Él mismo. De eso. Es un hecho. Dice, no sea escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. No sea escasa. La escasez produce escasez. Si tienes un proyecto, invierte en ese proyecto. Pero ese proyecto que sea conforme a la voluntad de Dios y no a tu voluntad. Pero para conocer la voluntad de Dios, nosotros debemos estar inmersos en la palabra de Dios, inmersos en la oración, en el ayuno, para que el Señor realmente nos respalde y nos hable, y cualquier decisión que nosotros vamos a tomar sea conforme a su palabra, a su deseo, a su voluntad y no a la mía. Dice, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No solamente el Señor te dice que extiendas tu tienda, sino que tomes posesión de este territorio, que ese territorio Dios te lo está dando. Esas ciudades asoladas que hemos dicho, ¿qué significa las ciudades asoladas? Significa que son ciudades llenas de pecado. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Gloria a Dios. Recuerda esta palabra, que esta palabra es para ti y para mí. Ensancha tu tienda, que el Señor te ha traído aquí con un propósito, y es de predicar la palabra de Dios a todas las naciones. Ensancha tu tienda, ensancha tu familia, ensancha tu hogar. Quítate esos pensamientos de pueblo pequeño. Renuncia
esos pensamientos de complejo de inferioridad. Porque el Señor te dice esta tarde: ensancha tu tienda, que yo estaré ahí contigo. Muchas bendiciones y gracias por esto. Te pido que este mensaje lo compartas con otras personas. Bendiciones.